¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy te voy a contar un tema relativo a un asunto de pensión alimenticia. Bueno, que en su momento íbamos a iniciarlo, pero por diversas cosas o diversos factores, en aquella ocasión, pues la parte que recurrió a su servidor para hacer ese planteamiento, pues al final del día decidió mejor no iniciar ningún proceso de carácter judicial. Esta persona de quien te voy a platicar inició una vida sentimental, procrearon una menor hija y dentro de los problemas que tuvieron, la mujer se sale del domicilio, se va a otro lugar, a otra ciudad, pero lo curioso es que dejó una nota en donde, fíjense bien lo que les voy a comentar, en donde en esa nota decía, no voy a iniciarte ninguna demanda, espero que te vaya muy bien y te cedo los derechos de nuestra menor hija. Esta persona acude, me solicita de la asesoría y los servicios y bien preocupado por la nota que le habían dejado y reviso y le digo, no, esto no funciona así. Los seres humanos tenemos derechos, tenemos obligaciones, los niños, los bebés ya nacen con esa protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y en consecuencia ese tipo de documentos no aplica para los seres humanos. ¿Por qué? Porque no son objetos, no es un vehículo, no es una pantalla, no es un mueble, etcétera. Entonces me llamó mucho la atención esa parte de cómo en una comunidad, en una región, no voy a decir de qué estado de la República Mexicana, pero fue un caso verídico, un caso real, en donde se apartan, pues como no conocen de leyes, no conocen exactamente los alcances de los derechos y obligaciones que tiene tanto el progenitor, el padre, como la madre en relación de sus menores hijos. Y temas como estos hay en diversas partes de nuestra ciudad, de nuestras localidades o de nuestros municipios. Siempre nos vamos a encontrar con cosas de esa naturaleza. La ley obliga tanto al papá como a la mamá a cumplir con esas obligaciones alimentarias. El progenitor o la progenitora tienen que cumplir con su papel de padres para efecto de brindar a los menores hijos un sano desarrollo psicoemocional y progresivo, que se vayan dotando y creando de herramientas necesarias, aportándoles desde su educación, aportándoles económicamente para su subsistencia, lo que corresponde desde luego a la pensión alimenticia y los gastos médicos, gastos escolares y todo lo que necesiten para su sano esparcimiento, para su sano crecimiento, su sano desarrollo psicoemocional y progresivo. Ahora bien, volviendo al tema de las obligaciones de los progenitores, también me ha tocado casos en donde a la persona a quien se demanda, en este caso al papá, al progenitor, se le demanda una pensión alimenticia, me ha tocado ver que en este caso en particular de una persona, cumplía con su obligación alimentaria, cumplía con el pago semanal por concepto de pensión alimenticia, pero el problema o el detalle era que la mamá no daba las facilidades para que el papá pudiera convivir con su menor hija. Inició un proceso, inició una demanda. Erróneamente, esta persona, el padre del menor, nunca dio contestación a la demanda. Se fue en rebeldía. Pasado 2 años, acude a nuestro despacho, solicita nuestros servicios. Le digo, pues tienes un expediente, vamos a solicitar en consecuencia el desarchivo de ese expediente, nos vas a autorizar como tus abogados, aun y cuando no se haya contestado la demanda, es importante conocer y saber y ver nosotros como abogados qué podemos hacer, porque llevas ya ahorita mucha desventaja. La desventaja más grande es no haber dado contestación en tiempo y forma a la demanda. Lo hicimos de esa forma, se nos autoriza, presentamos el escrito, solicitamos el desarchivo de ese expediente para que lo turnara nuevamente al juzgado de oralidad familiar. Una vez teniendo el expediente en el juzgado, acudimos, sacamos las copias de ese expediente y revisamos. En efecto, que no se dio contestación a la demanda, que el juez en su momento había decretado una pensión alimenticia de carácter provisional a favor de la menor hija, no se había establecido un régimen de convivencias ni siquiera de manera provisional. Haciendo la revisión del expediente, llamo al cliente vía telefónica, fulanito de tal, necesito que comparezcas al despacho el día de mañana a las 10 de la mañana, porque ya tenemos las copias de tu expediente y necesito explicarte, darte a conocer qué hay en ese expediente. Llegando al siguiente día, llega la persona,
con el expediente sobre el escritorio, le empiezo a decir qué es lo que está, en qué estatus se encuentra el expediente. Mira, tienes en primer momento una orden de restricción porque te demandaron, además de la pensión alimenticia, señalaron hechos de violencia familiar en contra de la progenitora. En consecuencia, el juez decretó a favor de ella una medida de restricción. Sin embargo, está a salvo el derecho que tiene tu menor hija de convivir contigo. Tú como su padre tienes ese derecho de convivir con ella. ¿Qué es lo que hicimos? Solicitamos en ese momento un escrito que él nos firmó, hicimos un escrito y lo presentamos ante el juzgado de oralidad familiar, solicitando al juez en materia familiar tuviera bien designar una fecha para ver si había la posibilidad de llegar a un convenio en donde tendría que comparecer el papá y la mamá para ver si existe esa posibilidad o si existía la posibilidad de llegar a un convenio en donde mi cliente, mi representado, se comprometía a cumplir con la obligación alimentaria, que ya lo venía haciendo, pero nunca había informado al tribunal. En consecuencia, cumplir con la obligación alimentaria y establecer unas convivencias que papá y mamá se pusieran de acuerdo para ver qué días pudieran convivir. Llegada la fecha de audiencia, entran papá y mamá al juzgado, a la sala de oralidad. ¿Y qué creen que pasó? Pues no llegaron a ningún convenio, porque pues, por el orgullo, la molestia, el pleito que traen entre padres, sin darse cuenta que afectan los derechos de los menores. Pasados los días, le digo, entonces vamos a solicitar al juez que él decrete las convivencias, si estima pertinente en base al expediente, que sean de manera supervisadas. Presentamos el escrito firmado por nuestro representado, se presenta y sale un acuerdo en donde el juez señala lo siguiente: previo a acordar a la petición que hace la parte demandada, se le da el término de 3 días para que señalen y expongan a este tribunal los días y sus jornadas laborales, en qué horarios están trabajando. Damos cumplimiento a ese requisito, le hablo al cliente vía telefónica: oye, salió un acuerdo en este sentido y necesito que me expongas y que me pases el horario de tu trabajo, tus horarios de tu jornada laboral, para acreditar al juez qué días descansas, qué días entras por la mañana o por la tarde, para que el juez pueda decretar una convivencia, e inclusive ante el Centro de Convivencia Infantil, de convivencia familiar. Cumplimos ese requisito, se da contestación, pasando la semana siguiente sale otro acuerdo en donde el juez, basándose en el horario del papá y de la mamá, toma una determinación y señala: se decreta la convivencia provisional entre la menor de iniciales tal y su progenitor, el señor fulano de tal, los días domingos a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convivencia Familiar. A pesar de que ha pasado ya varios años desde que él nunca dio contestación, se pudo establecer una convivencia a la cual él no tenía acceso, no porque sea por conducto del juez que le haya prohibido, no, sino porque hubo un impedimento de parte de la progenitora, de parte de la mamá. Nosotros accionamos de manera jurídica, acudimos ante el juzgado de oralidad familiar, hicimos la petición, todo lleva un proceso y al final del día él pudo obtener la convivencia con su menor hija, y que inclusive por ahí también ya hay un acuerdo en que esas convivencias, hay un acuerdo entre los progenitores, papá y mamá, porque les resulta más costoso trasladarse de su domicilio al centro de convivencia familiar, que implica traslado de ida y vuelta para ir a dejar a la menor, ir a recogerla. Entonces se ha acordado por ambos progenitores que la convivencia sea de manera abierta, en donde el papá puede pasar a la casa de la mamá en tal horario por la hija y se la lleva el progenitor a convivir al lugar que él quiera, a un lugar sano, obviamente, para tener esos horarios o ese día inclusive de convivencias de una manera sana. Lo más económico que le puede resultar a las personas que se encuentran en una situación de controversias ante el juzgado de oralidad familiar es llegar a un convenio, llegar a un acuerdo
y evitarse broncas, evitarse tiempo, dinero y esfuerzo por todo lo que representa un proceso de carácter judicial, porque implica mucho tiempo, implica mucho desgaste emocional y afectación no solamente para los progenitores, sino para los menores hijos, que en este caso se ven involucrados derechos de menores. Lo más sano que los progenitores pueden hacer es llegar a un convenio y se acabó el asunto, resolver ese asunto y no estar más visitando los tribunales, porque es desgastante. Realmente en la práctica, como abogado, te puedo comentar que esto es muy desgastante para los intervinientes, para las partes. Lo que interesa en este tipo de asuntos es salvaguardar los derechos fundamentales de los menores hijos.